Listo. Gracias, Alejandro, qué amable. Buenas Orden. tardes a todos. Vamos a continuar la sesión de ahora en el mismo tema, valoración probatoria. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en, en esta, ¿no? En esta parte. Justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios. Me parece que antes de pasar a este tema, hechos y argumentos probatorios, es necesario que recordemos lo que habíamos visto ya en sesión pasada. La naturaleza jurídica de la prueba. Si qué es la prueba, pregunta Couture, y yo contesto porque él dice qué es la prueba, se contesta dando la definición o concepto de prueba. Yo no comparto ese punto de vista. Para mí, ¿qué es la prueba? Determina la naturaleza jurídica de la prueba. Ya habíamos dicho, la prueba es acto jurídico, es instrumento, elemento o medio, argumento, razón o motivo, procedimiento jurídico, efecto o consecuencia jurídica. Esto ya lo habíamos visto, pero no habíamos leído este párrafo, son unos cuantos renglones, de Marina Gascón Avellano. Nos dice, el término prueba es polisémico, pues se usa para hacer referencia a cuestiones diferentes. Además, dentro de las distintas acepciones del término, funcionan tanto en la doctrina como en la jurisprudencia algunas distinciones que no siempre son usadas en el mismo sentido, de manera que el resultado final es un enorme caos terminológico donde reina la incoherencia. Si se acuerdan, ya habíamos dicho esta situación. La palabra prueba tiene distintos significados, distinta naturaleza jurídica. Tan es así que para mí no se puede dar una definición omnicomprensiva de prueba porque no hay ninguna definición que abarque todos los aspectos de la prueba. Siempre daremos un concepto aislado, un concepto parcial, nunca un concepto completo. Es importante tomar en cuenta esta naturaleza jurídica, acto jurídico, instrumento, elemento o medio de prueba, argumento, razón o motivo de prueba, procedimiento probatorio, efecto o consecuencia jurídica de la prueba. Porque al abordar el tema que ahora mencionamos, justificación de la prueba, podemos advertir que como subtítulo tenemos hechos y argumentos probatorios. Hechos y argumentos probatorios. Debemos tener presente, también ya habíamos visto esta parte, hecho jurídico o hechos jurídicos en sentido amplio o lato sensu, que algunos autores denominan hechos institucionales. Y por otra parte, los hechos materiales o hechos brutos, como califican otros autores, y que yo prefiero calificar como hechos ajurídicos. Sí, hechos jurídicos, los que tienen consecuencias de derecho. Hechos ajurídicos, los que están fuera del mundo del derecho, los que no tienen consecuencias jurídicas. Y como ejemplo de esta denominación, hechos institucionales en contraposición con hechos brutos, hemos citado a Michele Tarufo. Tarufo nos dice, algunas cuestiones concernientes al problema de la verdad judicial y de la función de los medios de prueba surgen porque los hechos en litigio
o los hechos de la causa necesariamente se determinan sobre la base de las normas jurídicas que se aplican a fin de resolver el caso. Esta observación se vincula con la teoría que sostiene que los hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales y que los primeros no existen en los dominios jurídicos, donde solo los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de la toma de decisiones judiciales. En un sentido, este enfoque es bastante trivial, pues nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de cualquier proposición fáctica en general, y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos que los hechos están cargados de derecho. Por tanto, el derecho define y selecciona los hechos que pueden ser considerados en litigio, que en todo caso que sea objeto de disputa. En cierto sentido, entonces, los hechos en litigio son siempre hechos institucionales, pues se definen y determinan por medio de la aplicación de normas jurídicas. Vean cómo Michele Tarufo identifica hechos en litigio, hechos de la causa, y nos dice siempre deben ser hechos institucionales. ¿Cuáles son los hechos institucionales? Los que existen en el ámbito o en el dominio del derecho, en el dominio jurídico. De tal suerte que solo nos interesan los hechos jurídicos para hablar del derecho probatorio. Salvador Pugliatti, en su libro Introducción al Estudio del Derecho Civil, nos dice: se designan como hechos jurídicos todos los hechos naturales o humanos que producen consecuencias jurídicas. El hecho jurídico está constituido por la síntesis de un doble elemento: el hecho natural o humano, elemento material, y la calificación proveniente del ordenamiento jurídico, elemento formal. Y me parece que la explicación de Salvador Pugliatti es mucho más fácil de entender, menos complicado, menos rebuscado en la exposición. Y yo digo, hecho jurídico lato sensu es la concreción del supuesto normativo. O, con otras palabras, hecho jurídico en sentido amplio es la concreción del supuesto normativo por un acontecimiento de la naturaleza o de los sujetos de derecho que produce consecuencias jurídicas por disposición de la misma normativa jurídica. Y todo hecho jurídico está siempre previsto dentro de una norma jurídica, a manera de hipótesis, de supuesto, de algo que puede acontecer, con independencia de que ese acontecimiento sea de la naturaleza o bien que sea de los sujetos de derecho. No hablo de las personas porque hay muchos entes de derecho que no tienen personalidad jurídica, y tampoco hablo de seres humanos porque no solo los seres humanos actúan en el contexto del derecho, sino también las creaciones del ser humano, como son las personas colectivas o cualquier otro ente con independencia de que tenga o no personalidad jurídica, pero que es susceptible de tener derechos y deberes jurídicos. Si debemos tener en mente, por tanto, esta clasificación, esta explicación al hablar de hechos y argumentos probatorios,
o al hablar de la justificación de la prueba. Sin estos elementos, difícilmente vamos a poder comprender lo que nos tratan de decir los autores. Y debemos tener en cuenta también que de acuerdo a la teoría francesa, teoría clásica o teoría bipartita del acto jurídico, el hecho jurídico en sentido amplio se divide en dos. Por eso la división o la enunciación como teoría bipartita, dividida en dos partes, acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El acto jurídico es unilateral o plurilateral, es decir, realizado por una sola parte, caso en el cual no hablamos de parte, sino de autor, aunque sean varios, y el acto jurídico plurilateral, que abarca el acto jurídico bilateral. La regla es que los actos jurídicos sean bilaterales, que haya dos partes. Normalmente no hay más de dos. Sin embargo, tampoco es imposible que haya más de dos. Excepcionalmente hay tres partes. Yo no conozco hasta este momento ningún acto que tenga cuatro partes, pero sí tres partes. Partes jurídicas, partes como voluntades jurídicas. Aquí no estamos hablando de derecho procesal, sino de derecho sustantivo. Y en específico, estamos hablando de la teoría del acto jurídico como fuente de consecuencias de derecho. Cuando hablamos de acto jurídico, hablamos de elementos de existencia y requisitos de validez, con independencia de que el acto sea unilateral o plurilateral. Cuando hablamos de hecho jurídico en sentido estricto, decimos que son acontecimientos de los sujetos de derecho o de la naturaleza que crean consecuencias jurídicas por disposición directa e inmediata de la ley, sin tomar en consideración la intención, en su caso, del autor de la conducta, del autor del hecho jurídico. La intención es intrascendente, a diferencia del acto jurídico, que lo definimos como manifestación exterior de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Si para que haya acto jurídico debe haber una conducta voluntaria, una manifestación exterior de la voluntad. Esa voluntad exteriorizada debe tener como objeto crear consecuencias de derecho. Y esta voluntad exteriorizada con la intención de crear consecuencias de derecho debe estar prevista o sancionada, aprobada por una norma jurídica. Solo de esa manera podemos hablar de la existencia de un acto jurídico. Si no se dan los tres elementos, no hay acto jurídico. Muchas veces cuando se define el acto jurídico decimos simplemente manifestación exterior de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho. Si nos quedamos ahí, es incompleto nuestro concepto, porque entonces podemos estar ante un acto jurídico o ante un hecho jurídico en sentido estricto de los sujetos de derecho. No, para que haya acto jurídico debe haber manifestación exterior de voluntad, debe haber la intención de crear consecuencias de derecho y debe haber una norma jurídica que sancione, que apruebe, que permita a esa voluntad crear consecuencias jurídicas. La creación de consecuencias jurídicas, ya hemos dicho, es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos
deberes, relaciones, situaciones y estados jurídicos. De todo esto es de lo que vamos a hablar en el derecho probatorio. Nos dice también Marina Gascón Avellán, bajo el rubro la prueba de los hechos, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Y si recordamos, nuestro tema de ahora es hechos y argumentos probatorios como subtítulo y como título justificación de la prueba. Y en esta parte, la autora nos dice prueba de los hechos, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, medios de prueba, procedimientos probatorios y prueba en sentido estricto, o pruebas en sentido estricto. Y nos explica la prueba de los enunciados asertivos puede analizarse en el contexto de descubrimiento o en el contexto de justificación. Y en cada caso, el término prueba se usa en un sentido diferente. En el primero, contexto de descubrimiento, la prueba hace referencia al íter que conduce a la formulación de enunciados asertivos como verdaderos o al proceso de verificación de enunciados asertivos previamente formulados. Por consiguiente, al descubrimiento o conocimiento de los hechos que hacen verdaderos a esos enunciados. Probar un enunciado sobre hechos significa aquí conocer los hechos que lo hacen verdadero. En el segundo, contexto de justificación, la prueba hace referencia a la justificación de esos enunciados, es decir, a las razones que permiten mantener que esos enunciados son verdaderos. Probar un enunciado sobre hechos significa aquí justificarlo. En suma, el término prueba se usa tanto en el sentido de que se conocen o descubren los hechos, o se formulan o verifican los enunciados que los describen, cuanto en el sentido de que se justifican los enunciados sobre hechos. Parecieran juegos de palabras, pareciera esto demasiado rebuscado. Vamos nuevamente al análisis de esta parte. Cuando hablamos de objeto de la prueba, vimos dos tendencias. Una considera que el objeto de la prueba son los hechos controvertidos. La otra tendencia sostiene que los hechos existen, que los hechos no son objeto de prueba. El objeto de la prueba son los enunciados o las afirmaciones. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El que afirma. En principio, el que niega no tiene para sí la carga de la prueba. Y aquí es en donde entramos en este conflicto. ¿Qué vamos a probar? ¿Hechos o afirmaciones? Pero lo hemos leído también con otros autores. Toda afirmación, por regla, se refiere a hechos. Excepcionalmente se refiere a normas jurídicas. Cuando las afirmaciones se refieren a normas jurídicas, estamos ante usos, costumbre o derecho extranjero.
que también son objeto de prueba, a pesar de que son derecho. Y yo agrego la jurisprudencia. Siendo derecho jurisprudencial, derecho consuetudinario y derecho extranjero, son objeto de prueba. ¿Cuándo se debe probar? Cuando se hace una afirmación. Por regla, cuando se expresa una negativa, no hay necesidad de probar, salvo que esa negativa encierre la afirmación de un hecho. Esto depende ya de la práctica, cómo formulemos nuestra narración de hechos en sentido afirmativo o en sentido negativo. Para poder formular hechos en sentido negativo y no asumir la carga de la prueba, es sumamente difícil. Sí, probablemente algunos lo logren, pero no es un tema fácil. Además de que la narración de hechos, habíamos dicho, debe ser clara. Hechos narrados de manera breve, clara y contundente. Bueno, cuando la autora nos habla de que la prueba de los enunciados asertivos puede analizarse en el contexto de descubrimiento o en el contexto de justificación, en cada caso el término prueba se usa en sentido diferente. ¿Qué son los enunciados asertivos? ¿Alguien me puede decir qué son los enunciados asertivos? Bueno, ya lo habíamos visto, lo hemos leído en otras diapositivas. Enunciado es lo que dicen las partes en su demanda o en la contestación de demanda. En el contexto del derecho procesal electoral, también el tercero interesado y o el coadyuvante. Asertivo significa afirmativo. Enunciado, la expresión de hechos. Los enunciados se refieren a hechos. Hechos en sentido afirmativo. Y dice esta autora, la prueba de los enunciados asertivos puede analizarse en el contexto de descubrimiento o en el contexto de justificación. Si ustedes recuerdan, al principio habíamos dicho que el objeto de la prueba y del juzgador, por supuesto, es buscar la verdad sobre los hechos controvertidos o hechos principales o hechos relevantes, como les llaman algunos autores. Ahí es en donde esta autora nos dice descubrimiento. Buscar la verdad de los hechos controvertidos a través de las pruebas. Lo que han afirmado las partes, ¿es cierto o es falso? Y esta investigación de la verdad, este descubrimiento de la verdad, es solo a través de las pruebas. Pero una vez que hemos llegado a un convencimiento como juzgadores, cuando tenemos la convicción de qué afirmaciones son correctas, son ciertas, son conforme a derecho, y cuáles afirmaciones no están probadas, no son conforme a derecho, tenemos que pasar a la otra fase. Nos dice Marina Gascón, a la justificación o al contexto de justificación. Dice, en el primero, contexto de descubrimiento, la prueba hace referencia al íter que conduce
a la formulación de enunciados asertivos como verdaderos. El íter no es otra cosa que el camino o el procedimiento probatorio. Por eso, en los primeros renglones de este apartado, nos dice contexto de descubrimiento, contexto de justificación. 2 puntos seguidos. 3 temas. Medios de prueba, procedimiento probatorio y prueba como consecuencia. Medio de prueba, el elemento que nos sirve para probar. Procedimiento, el previsto en la ley para poder llevar a cabo esa etapa probatoria que decíamos ayer se constituye de distintas subetapas. Ofrecimiento de prueba, aportación de parte del tribunal, recepción, admisión o rechazo, en su caso preparación, desahogo y valoración. Son las subetapas que constituyen el procedimiento probatorio. Es el íter de la prueba, el camino o trayecto del procedimiento probatorio. ¿A qué nos va a llevar este procedimiento probatorio? Nos dice Marina Gascón, a la formulación de enunciados asertivos como verdaderos. Después de haber analizado los hechos narrados por el actor, por la responsable, por el tercero interesado, por el coadyuvante, procedemos a la revisión, al análisis de las pruebas y, por supuesto, a su valoración. El tema de valoración, para mí, lo correcto, aparte de todas las argumentaciones que ya hemos visto, la valoración, les decía ayer, lo que dice Davis Echandía me parece correcto, me parece lo mejor. Por valoración o aprobación de la prueba judicial, se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Si valoración o aprobación o apreciación de la prueba es la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Esa operación mental no es otra cosa que lo que estamos revisando, lo que estamos viendo, en esta argumentación que hace Marina Gascón. Cuando nos dice probar un enunciado sobre hechos significa aquí conocer los hechos que lo hacen verdadero. El segundo, contexto de justificación, la prueba hace referencia a la justificación de esos medios. Hasta ahí nada nos explica, porque usa la misma palabra, justificación, contexto de justificación, la prueba hace referencia a la justificación. ¿Sí? Nada nos dijo. Sin embargo, a continuación dice, es decir, las razones que permiten mantener que esos enunciados son verdaderos. Es decir, la motivación y fundamentación de la valoración de la prueba. ¿Por qué llego, juzgador o tribunal, a la conclusión de que esas pruebas me demuestran qué afirmaciones son ciertas? Si viene la argumentación probatoria o justificación de la prueba.
¿Por qué me ha convencido de que con esta prueba o con estas pruebas se demuestra cuáles afirmaciones son conforme a derecho y cuáles afirmaciones no están probadas? Probablemente sean falsedades o simple y sencillamente no se probaron. Es la parte que decíamos al principio, la parte de razonamiento. Si justificación de la prueba es argumento, razón o motivo. De tal suerte que en la valoración de la prueba no solo vamos a hacer análisis de las pruebas, su calificación. Ya habíamos hablado también de la calificación de las pruebas. La calificación es permanente. La calificación se da desde el primer momento, porque veíamos en los artículos que transcribimos, desde el momento de la demanda y fundamentalmente en la materia electoral, desde ahí se deben de ofrecer las pruebas. Pero de acuerdo a los códigos procesales que invocamos, y ayer leíamos el artículo 461, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se debe vincular la prueba con cada uno de los hechos narrados en la demanda, en la contestación de demanda, en el informe circunstanciado, en el escrito del tercero interesado o en el escrito del coadyuvante. Cerramos el micrófono, por favor. No quieres. Luis Alfredo, ¿quieres cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Sí, procuren cuidar sus micrófonos porque si no advertimos lo que acabamos de advertir. A mí me emociona hacer lo que estoy haciendo, pero si del otro lado estamos bromeando, pues creo que es un esfuerzo inútil de la escuela y del Tribunal Electoral que nos esté pagando para que del otro lado pues no se atienda. No es para todos, por supuesto. Veo muchas caras y además todos los que han estado interviniendo, pero muchos se inscriben solo por el reconocimiento, el diploma, o para decir yo ya cursé tantos diplomados, aunque no los hayan cursado de verdad. No, es un esfuerzo estar aquí, para ustedes. Para mí es un gozo estar haciendo lo que hago y además me pagan. Bueno, decía, la calificación o clasificación de las pruebas son desde el primer momento y la argumentación o justificación de la prueba son desde el primer momento. El actor ofrece pruebas para y debe hacer el razonamiento. Esta prueba se relaciona con el hecho tal y prueba por estas razones o comprueba lo que estoy diciendo por estas razones. Si al ofrecer pruebas como actores, debemos de tener el cuidado de hacer la argumentación necesaria para convencer al juzgador desde el principio. Pero igual como responsables, al ofrecer pruebas, debemos vincular las pruebas ofrecidas con los hechos de la demanda y con los hechos de la contestación de demanda o informe circunstanciado. Porque aquí, y lo vamos a ver más adelante, aquí es en donde está el ejercicio del derecho de contradictorio. Me defiendo, me opongo a la pretensión del actor por estos hechos y por estas pruebas, por estos argumentos. Cuando el tribunal recibe las pruebas ofrecidas, tiene que calificarlas para poder admitir o no admitir.
qué pruebas son admisibles y cuáles pruebas no son admisibles. Este tema está vinculado también con los medios de prueba, con la pregunta ¿con qué se prueba? Y decíamos, tenemos dos sistemas, el sistema de la prueba legal y el sistema de la libertad probatoria. Yo puedo probar con todo lo que esté a mi alcance si la ley acepta el sistema de la libertad probatoria, que solo tiene dos límites: que las pruebas ofrecidas no sean contrarias a la moral y que no sean contrarias a derecho. Fuera de estas dos limitaciones, no hay problema, puedo ofrecer cualquier elemento objetivo o subjetivo como elemento de prueba. Cuando digo elemento subjetivo me refiero a sujeto de derecho. Y cuando digo elemento objetivo, me refiero a objeto de derecho o cosa, como estudiamos en el derecho civil. Bien, toda esta calificación, ya habíamos visto también pruebas directas e indirectas. Después vamos a ver el tema de pruebas lícitas e ilícitas. Sí, todo esto debemos de tomar en cuenta al momento de llevar a cabo la justificación de la prueba o valoración de la prueba. La prueba es admisible o inadmisible. El sistema de la prueba legal, en cuanto a la posibilidad de elementos a aportar, puede limitar, como limita nuestra facultad probatoria, la ley de los medios de impugnación en materia electoral. Sí, solo pueden ofrecerse las pruebas siguientes. Y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral establece cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer y cuáles no. En cambio, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que las partes pueden ofrecer cualquier elemento que pueda generar la convicción en el juzgador, siempre que no sean contrarias a la moral o al derecho. Y aquí tenemos entonces la justificación para poder justificar la prueba, por qué nos ha convencido. Tenemos que hacer antes toda esa clasificación, toda esa calificación. Es prueba admisible, es prueba conforme a derecho, es prueba vinculada a los hechos controvertidos, hechos principales o hechos vinculantes, hechos relevantes de la controversia. Son pruebas de los hechos controvertidos y prueban ya sea de manera fehaciente o aun cuando sea de manera indiciaria. Esto ya depende del medio probatorio y del proceso. En materia penal, decíamos, no se admite tan solo la prueba indiciaria. Debe haber prueba plena, debe haber plena convicción. Si el juez no está convencido plenamente de la culpabilidad del procesado, no lo debe sentenciar, no lo debe condenar, sino absolver. Lo vamos a ver también más adelante. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no se debe condenar si hay una duda razonable sobre la responsabilidad del procesado. Que el nivel, el estándar probatorio que se exige es altísimo y debe quedar plenamente justificado. La argumentación que haga el tribunal no debe dejar lugar a duda que está plenamente probada. Uno, la comisión de la conducta ilícita, es decir, del delito. Y dos, la responsabilidad
de quien ha sido procesado o es procesado y en consecuencia condenado en la sentencia correspondiente. Finalmente, la prueba es sinónimo de convicción. Hizo prueba, quedó probado, estoy convencido, tribunal o juez unipersonal, de que con estos elementos los hechos han dejado de tener incertidumbre, hechos controvertidos, y queda plenamente probado que sucedió de esta manera. Adelante, Francisco. Micrófono, Francisco. Como le decía, doctor, su servidor trabajé en un juzgado penal del nuevo sistema y pues sí, esa era la mención que hacían siempre en las distintas audiencias, que es distinto el estándar probatorio en una audiencia de vinculación que en una audiencia de juicio. En las audiencias de vinculación el estándar es bajo, o sea que con el puro dicho se puede vincular a proceso. Sin embargo, ya en sentencia, ya en juicio, ya para la tercera etapa, para determinar o no la culpabilidad, el estándar es otro, ya no es el mismo estándar, y ahí sí todo debe de ser más allá de toda duda razonable. Por eso mismo tenemos muchos vinculados a proceso, pero a lo mejor también pocas sentencias condenatorias, porque pues no es lo mismo una audiencia de vinculación a una audiencia de juicio, y por eso también a veces la gente que no conoce pues tiene una mala percepción cuando no se condena a un vinculado a proceso, porque no sabe diferenciar esos estándares que se ocupan. ¿Es cuánto? Gracias, Francisco. Y ahí está lo que decías creo que si fuiste tú, en sesión pasada, no me acuerdo cuál, sobre datos de prueba. Si los datos de prueba o indicios de prueba son suficientes para esa vinculación a proceso, pero ya para dictar sentencia no es suficiente. Sí debe haber prueba fehaciente de la comisión del hecho ilícito y de la responsabilidad del procesado o la persona procesada. Sí, de acuerdo, Francisco, gracias por la intervención. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde llevamos, Fernando? Adelante. Sí, una pregunta. ¿Pasaría lo mismo con las medidas cautelares en el estándar de prueba? No sé, sinceramente, pero yo creo que sí. Para las medidas cautelares también, bueno, no sé si lo estabas diciendo en el ámbito penal o en otros ámbitos, porque en el ámbito administrativo, electoral incluido, y en la materia civil es lo mismo. El estándar de prueba es mínimo. ¿Por qué? Porque la medida cautelar tiene como finalidad mantener el objeto de la controversia, sí, que no se vaya a constituir en hecho consumado de manera irreparable. Y por eso la medida cautelar, sí, para mantener el objeto del litigio. Sí, esto en civil, en administrativo, en penal, no sé, porque ahí las medidas cautelares cambian, son de otra naturaleza. Pero para la materia que nos interesa a nosotros, sí. Si el estándar probatorio es menor para poder otorgar la medida cautelar. En nuestra materia, por ejemplo, cuando hay denuncia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, sí, para lograr la suspensión de esa conducta de violencia, o cuando hay propaganda denigratoria o propaganda calumniosa, o bien el mal uso de el tiempo en radio y televisión, que no se ajusta a los lineamientos de lo que se debe publicar
en radio y televisión por parte de los partidos políticos o en su caso de los candidatos. Hay una posibilidad de conducta contraria a derecho y por tanto se suspende el acto. Si no tiene razón el denunciante, no hay problema, tratándose de propaganda, en que continúe la difusión. Tratándose de violencia, simple y sencillamente decimos no hay violencia, queda sin efecto la medida cautelar, ordenando al denunciado que se abstenga de estar cerca de la denunciante, por ejemplo. Sí, depende de cada caso concreto, pero sí el estándar de prueba es mucho menor en medidas cautelares que en el momento de dictar la resolución definitiva en el caso particular. Bien, espero haberte contestado, Fernando. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, vamos a continuar si no hay alguna otra intervención. Principios de la prueba. Sí, para poder hacer la valoración de la prueba debemos tener todo lo que hemos dicho, pero también debemos conocer los principios de la prueba. De lo contrario, no podremos llevar a cabo esta argumentación probatoria para poder explicar por qué nuestra conclusión sobre los hechos, sobre las afirmaciones de hechos que han quedado probados y que determinan el sentido de la sentencia o resolución que se dicte. No vamos a ver, por supuesto, todos los principios, vamos a mencionar y a comentar algunos. En esto he tomado fundamentalmente la exposición que hace Hernando Davis Echandía en su obra Teoría General de la Prueba Judicial. Tenemos como primer principio en esta exposición el de la necesidad de la prueba y la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez. Si no puede ser solo por lo que el juez sabe de los hechos controvertidos, como se pueda dictar una sentencia. El juez requiere necesariamente de pruebas para poder resolver la controversia sometida a su conocimiento y determinación. Nos dice Davis Echandía, se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellos. Eso es propio de todo Estado de Derecho, y en especial del Estado de Derecho democrático. Yo normalmente no uso estas expresiones porque es común hablar del Estado de Derecho constitucional y democrático. Yo parto de la base de que el Estado es la organización jurídica y política de una comunidad humana que está asentada en un territorio. Pero esa organización jurídica y política se da con base en un sistema normativo. Y lo fundamental del sistema normativo es justamente la Constitución. Pero en toda organización o toda organización social
para constituir un Estado es para el bien común, es para ejercer el poder en beneficio de los que se han organizado de esta manera. Por tanto, para mí todo Estado es de derecho. No hay otra forma de organización. Solo con base en el derecho nos podemos organizar. Si estamos organizados con base en el derecho, pues no necesitamos decir Estado de derecho, porque el Estado es la organización jurídica de la comunidad humana. Y si el derecho está, entre otros, en el sistema normativo y la Constitución del Estado encuentra su origen en la Constitución, todo Estado tiene Constitución. No hay Estado sin Constitución. Luego entonces todo Estado es constitucional. Pero si lo que buscamos es el bien común, pues entonces todo Estado debe ser democrático. Recordemos que el artículo 3º de nuestra Constitución establece que la democracia no es tan solo un sistema jurídico y político de organización, sino que es fundamentalmente un sistema de vida sustentado en el mejoramiento constante, permanente del pueblo desde el punto de vista económico, social y cultural. Sí, de tal manera que para mí todo Estado es de derecho, todo Estado es constitucional y todo Estado debe ser democrático. Y así lo tenemos previsto en el artículo 39 de nuestra Constitución. La soberanía nacional, la soberanía más bien, radica esencial y originariamente en el pueblo. El gobierno se instituye por el pueblo y se debe ejercer en beneficio del pueblo. Desde la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 13, se establecía que el fin del gobierno es la felicidad del pueblo. Y esa felicidad del pueblo, yo la entiendo como el bienestar, la democracia económica, social y cultural del pueblo, no solo la democracia política, no solo elegir con libertad y en libertad a los gobernantes, sino además que los gobernantes gobiernen para el pueblo, en beneficio del pueblo, sin mentiras, sin corrupción, sin engaños, de manera verdaderamente benéfica para la población. Pero, como normalmente los neoconstitucionalistas hablan de Estado de derecho constitucional y democrático, pues en muchas ocasiones recurro a estas expresiones también. Y en un Estado democrático no se puede permitir que el juez, sin pruebas, pueda dictar una resolución. Necesita las pruebas, aunque él personalmente conozca los hechos, no puede basarse en su conocimiento privado, sino que debe constar para todo mundo cuál fue la base probatoria que le llevó a dictar la sentencia. Este es el principio de necesidad de la prueba. No se puede juzgar sin pruebas. Si el actor, si el demandado, si el tercero interesado o el coadyuvante no ofrecen pruebas, para mí, y así lo hice cuando era magistrado,
se debe requerir al promovente que ofrezca pruebas o que manifieste que no quiere aportarlas, no quiere ofrecerlas ni aportarlas. Pero ya desde ahí tendremos una presunción de que no le asiste la razón. No ofrezco pruebas porque no tengo ninguna o porque no quiero. La falta de ofrecimiento de pruebas no es razón suficiente para poder desechar la demanda o dictar un auto de inadmisión de demanda. Sin embargo, sin pruebas, el promovente, actor, demandado, tercero o coadyuvante no podrán obtener una resolución en beneficio de su interés. La falta de pruebas será en su perjuicio, será en su agravio. Así que el juez debe requerir o debe ordenar el desahogo de diligencias probatorias. Claro, nos dice Davis Echandía, el juez, si tiene facultades, debe traer pruebas al proceso, porque si no tiene estas facultades, no lo puede hacer, no puede actuar contra la ley. Y sin embargo, habría que ver qué ley, yo no conozco ninguna, qué ley le prohíbe al juzgador a traer pruebas al juicio. Sí tiene límites en cuanto a su facultad discrecional de ordenar el desahogo de diligencias probatorias. El desahogo de diligencias probatorias debe ser sin violar el principio de igualdad de las partes y sin violar el principio de la carga probatoria. El que afirma está obligado a probar, establece nuestra ley de medios de impugnación en materia electoral. Por tanto, el juez no puede dejar de cumplir, dejar de aplicar esta norma jurídica. En el ejercicio de sus facultades discrecionales o para mejor proveer a fin de atraer pruebas al proceso, debe actuar conforme a derecho, sin violación de las reglas de igualdad procesal, de carga procesal, de imparcialidad y de objetividad. Si esta facultad debe ser ejercida con mucho cuidado. El siguiente principio. Las letras corresponden a la exposición que hace Davis Echandía. No corresponde a la exposición que estoy haciendo. De la A pasamos a la D. He seleccionado los que me parecen más importantes, más interesantes para nuestra materia, para el derecho procesal electoral. Si no, veremos todos los principios que explica Davis Echandía. D, principio de comunidad de la prueba, también llamado principio de adquisición de la prueba. Dice, consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad. Esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que solo a este beneficie. Una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria que bien puede invocarla. Con el fin del proceso, como el fin del proceso es la realización del derecho, y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado,
Nada importa quién las haya pedido o aportado, desde el momento que ellas producen la convicción o certeza necesaria. La función del juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho. Todas las pruebas deben ser analizadas en su conjunto. Sí, deben ser adminiculadas, establecen algunas leyes. Deben ser relacionadas unas con las otras, si todas juntas, con independencia de que podamos hacer el análisis de prueba por prueba, una por una. Pero al momento de la valoración debemos tomar en cuenta el conjunto de pruebas. Y lo que nos dice Davis Echandía, no importa quién la ofreció o quién la aportó, el actor, el demandado, el tribunal, si no importa, ya está en el expediente. El principio de adquisición de la prueba implica que la prueba es para el tribunal. La prueba no es de quien la ofrece y la aporta. La prueba es de el proceso y para el tribunal. En las preguntas que les digo sustentan la exposición del derecho probatorio, una de las preguntas que yo agrego es: ¿para quién se prueba? Se prueba no para la contraparte, se prueba no para los terceros, se prueba para el tribunal, para crear convicción en el tribunal, ya sea juzgador unipersonal o juzgador colegiado. ¿Para quién se prueba? Para el tribunal. ¿De quién es la prueba? Del proceso o del tribunal, si lo queremos ver así. Si la prueba no es de quien la ofrece y la aporta, no es nada más en beneficio del oferente y aportante. La prueba es para resolver la litis, favorezca a quien favorezca. Cuando ofrecemos muchas veces la prueba presuncional, repetimos expresiones que se han repetido no sé por cuánto tiempo. Ofrezco la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca al interés de mi representado o de mi asesorado. Eso lo aprendí cuando fui pasante de un despacho jurídico. Y así sigo viendo en muchos casos, en muchas demandas, el ofrecimiento de la prueba presuncional. Nunca decimos cuál presunción, pero sí ofrecemos la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezca al interés de mi representado o de mi asesorado o de mi cliente. No, eso resulta totalmente intrascendente. Primero, si no dijimos cuál es la prueba presuncional que estamos ofreciendo, cuál prueba presuncional legal, cuál prueba presuncional humana. Ya después también espero tener oportunidad de hablar de este tema, de las pruebas presuncionales, que para mí no son pruebas, no son medios de prueba o elementos de prueba. Si la prueba es para el proceso, la prueba es para el tribunal, para que tenga los elementos necesarios, idóneos, suficientes para resolver la litis planteada por las partes. Incluso puede una de las partes decir: hago mía la prueba ofrecida por mi contraparte.
Pero al decir hago mía la prueba ofrecida por la contraparte, debemos hacer la justificación de la prueba, el razonamiento. ¿Por qué la prueba aportada por la contraparte prueba lo que yo estoy diciendo? Prueba lo que yo dije en mi demanda. Si tenemos que hacer la argumentación correspondiente. O incluso cuando se objeta una prueba. Tribunal, esta prueba no es idónea y tenemos que decir por qué razón no es idónea la prueba ofrecida por la contraparte. ¿Por qué no puede convencer al juez sobre los hechos controvertidos? En fin, el principio de comunidad de la prueba o principio de adquisición de la prueba vinculado al principio de unidad. Si todas las pruebas, todas que haya en el proceso, son una unidad probatoria que debe analizar el tribunal con independencia de quién ofreció que aportó las pruebas. Este principio, nos dice Davis Echandía, determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya practicada. Pues si solo se considera patrimonio procesal del aportante o peticionario o para su solo beneficio, podría aceptarse que la retirara o dejara sin efectos. Muchas veces vemos en los juicios que el oferente de la prueba dice, tribunal, desisto de la prueba X, no la tomes en consideración. No, una vez ofrecida y aportada, recibida por el tribunal, solo el tribunal puede decidir si es una prueba admisible o inadmisible, si es una prueba relevante o irrelevante, si es una prueba idónea o no idónea. También se dice pruebas pertinentes o impertinentes. Y no puede haber desistimiento de la prueba. Una vez ofrecida y aportada, deja de ser parte del oferente o del aportante para convertirse en parte del expediente, en parte del proceso, que no se puede de ninguna manera retirar jurídicamente. Llegué a ver casos lamentables en que algún abogado postulante, al recibir en préstamo el expediente respectivo, sustraía las hojas de pruebas importantes, normalmente de la prueba que fundamenta la pretensión del actor y que no son elementos probatorios que deban guardarse en la caja de seguridad del juzgado. Una copia certificada de acta de nacimiento, por ejemplo, o de acta de función, o de acta de matrimonio, normalmente no se guardan de manera específica, sino que forman parte del expediente. Y se puede sustraer con toda facilidad. Se puede reponer, sí, pero esa prueba forma parte ya del expediente, forma parte del proceso y el desistimiento de la prueba no procede. ¿Por qué? Porque la prueba es del tribunal y para el tribunal. Está en el expediente, está en el proceso y debe ser tomada en cuenta al momento de dictar la resolución correspondiente. Tenemos también el principio del interés público de la función de la prueba. Nos dice Hernando Davis Echandía, siendo el fin de la prueba llevar la certeza a la mente del juez para que pueda fallar conforme a justicia, hay un interés público indudable y manifiesto en la función que desempeña en el proceso,
como lo hay en la acción y en la jurisdicción, a pesar de que cada parte persiga con ella su propio beneficio y la defensa de su pretensión o excepción. Es decir, con la prueba sucede lo mismo que con la acción. Primordialmente, ambas protegen el interés público y general, interés del Estado, en la declaración o realización de los derechos o su satisfacción coactiva por la vía jurisdiccional del proceso, y cuando existe el litigio, en la debida y legal composición del mismo. Esta es otra pregunta que yo agrego a las formuladas por Eduardo Couture y por Santiago Sentís Melén. ¿Quién tiene interés en la prueba? ¿Tiene interés en la prueba? El Estado. El Estado, por conducto del órgano jurisdiccional competente para conocer del caso concreto. Si la prueba es para el tribunal, pero el tribunal tiene interés y necesidad de la prueba para poder resolver. ¿Quién debe proteger, quién debe cuidar de las pruebas? El tribunal, porque sin pruebas no podrá resolver, con independencia de a quién beneficien esas pruebas, al actor en su pretensión o al demandado en su excepción. Eso se verá en su momento. Pero por lo pronto, el Estado es el que tiene interés en la prueba. El Estado por conducto del tribunal competente. Siguiente principio. Principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea que provenga de la iniciativa de las partes o de actividad inquisitiva del juez. Claro es que la lealtad y la probidad no rigen solo para la prueba, sino para el proceso en general, y deben reflejarse en la demanda, en las excepciones, en los recursos y en toda clase de actos procesales. Esto implica el principio de la buena fe y la lealtad procesal, que es una de las bases fundamentales del derecho procesal. Qué difícil muchas veces cumplir el principio de probidad, de lealtad, de veracidad en el proceso. ¿Cuántas veces hemos visto a postulantes actuar con mala intención? Y cómo el tribunal debe tener cuidado en mantener la conducta conforme a derecho de las partes litigantes. Las máximas de la experiencia le dan al órgano juzgador la posibilidad de percibir en qué momento una de las partes está actuando de manera indebida. Y, por supuesto, debe asumir las medidas correspondientes para evitar esa conducta antijurídica de una de las partes, o incluso de ambas partes, de actor y demandado, o autoridad responsable, o responsable en términos generales en nuestra materia procesal electoral.
Recuerdo allá por los años 88 del siglo pasado, 1988, con el primer tribunal denominado de lo contencioso electoral. Decía uno de los magistrados propietarios, era profesor de Derecho Procesal y magistrado de este Tribunal Contencioso Electoral. Decía, yo estoy seguro de que en todos los procesos uno actúa de mala fe, es decir, contrario al principio de lealtad, de probidad o veracidad. Sí, actúa de mala fe en el proceso, no solo en materia probatoria, sino en el proceso. Y decía, pero estoy seguro de que en materia electoral todos litigan de mala fe. Yo creo que era una exageración que hacía el magistrado. Lo cierto es que cada parte busca la protección de su interés y busca aportar pruebas para demostrar que le asiste la razón. Y muchas veces las pruebas se alteran o se falsifican. Por eso hablamos de un principio de lealtad o de probidad o veracidad de la prueba. Si hemos falsificado una prueba documental, estamos no ante la veracidad de la prueba documental, sino ante un documento apócrifo, un documento falso. Si por la fuerza llevamos a alguien a rendir testimonio, tampoco estamos actuando con probidad. El testigo debe ser una persona libre que comparezca a petición del oferente de la prueba, que comparezca a dar su testimonio. Sí, siempre debemos de tener mucho cuidado en cómo se ofrece, cómo se recibe, cómo se admite o cómo se desecha un elemento probatorio. Y buscar siempre la vigencia de este principio de probidad o lealtad procesal. Insisto, no es solo en la prueba, es en toda actuación. Es más, en toda actuación debemos actuar siempre con lealtad, con probidad, con veracidad. Esto es lo que yo denomino principio de juridicidad. Yo nunca hablo de principio o educación de la legalidad, sino de la juridicidad que va más allá que simplemente la ley. Pero en fin, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna observación que quieran hacer? No. Adelante, Olegario. Buenas tardes a todos, Buenas compañeros. tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente para dar como una referencia, un ejemplo de lo que está comentando precisamente en algunos procesos electorales han habido, ¿cómo le puedo decir? Partes, o en este caso impugnantes, que efectivamente han aportado pruebas alteradas o pruebas que no han sido recabadas de la manera correcta. Estoy hablando pues en una ocasión se presentó una prueba de la que un juez de paz dio fe que de enfrente de la casilla de una casilla básica y dos contiguas había una manta donde llamaba al voto a cierto partido político, y que según el juez de paz fue a dar fe que efectivamente estaba esa manta enfrente de la casilla a una distancia aproximada de 20 metros, en la cual todos los ciudadanos que iban a votar tenían la posibilidad de ver esa manta, ¿no? De 2 por 1,5, más o menos el tamaño, fijada sobre la pared de una casa.
que estaba precisamente frente a esas casillas. Y en la resolución, pues se le dio valor probatorio pleno y se determinó la nulidad de las casillas, de la votación recibida en las casillas. Pues resulta que en la siguiente impugnación, en la siguiente instancia, se hizo ver que, pues, que el juez de paz o la persona que fue a dar fe pública no se hizo constar su presencia en la casilla, no hubo ningún escrito de protesta, ningún escrito de incidentes, el acta de casilla se levantó normal, sin ningún incidente, y tampoco pues hizo constar, ¿no?, la presencia de esta persona, de este fedatario público. Ese fue un caso, y bueno, y se revocaron la nulidad de las casillas. Y así sucedió en otra elección también, donde supuestamente el juez de paz hizo un recorrido en donde habían ciertas pintas en contra de otro candidato. Se hizo constar que efectivamente habían esas pintas y que por lo tanto habían influido en la elección, ¿no?, en contra de ese candidato, que también no habían elementos que efectivamente se hubiese dado ese recorrido. Pero bueno, efectivamente a lo mejor ha habido mala fe, ¿no?, de parte de personas que impugnan, y por ese motivo pues sí, se va, el juzgador normalmente se va con la idea, ¿no?, que efectivamente es cierto. Digo, es lo que puedo señalar. Gracias. Gracias. Sí, esto es común en nuestra materia, desafortunadamente. En la elección presidencial de 2012, yo formé parte de la comisión dictaminadora de la elección, o más que dictaminadora, calificadora de la elección. Y tuvimos que revisar, analizar y valorar distintos elementos de prueba. Ya había actas notariales mal hechas. Hice la explicación en la sesión pública correspondiente, porque el notario no había actuado de acuerdo a lo previsto en la ley del notariado. Dice, tomó la declaración de una persona que dijo llamarse tal, que le entregó un marranito y le dijo que estaban entregando en el pueblo estos marranitos pidiendo el voto a favor de Enrique Peña Nieto. Pero nunca lo identificó. Dijo llamarse tal, nunca dijo en dónde estuvo o en dónde estaban él y quien estaba rindiendo declaración. Nunca dijo quién solicitó sus servicios, por qué llegó ahí y cómo llegó ahí. Tampoco dijo la hora y no me acuerdo qué otros temas más. Y entonces, para mí, era una prueba totalmente irrelevante, vinculada a los hechos, sí, porque pretendían la nulidad de la votación por presión en los electores, pero no decían ni a quiénes habían presionado, en dónde, cuándo y a qué hora. Pero tampoco todo lo demás que ya les dije. No identificó a quien hizo esta declaración y no le preguntó cómo es que sabía y le constaba lo que estaba declarando o había declarado. Así que por incumplimiento de las formalidades previstas en la ley del notariado e incluso en nuestra legislación procesal electoral, descalificamos esas pruebas. Y muchas más que pueden ser auténticas, pero no el hecho contenido en esos documentos. Si el documento es auténtico, pero el contenido no corresponde a la realidad. En fin, en el tema de pruebas hay mucho que revisar en la vida práctica.
Hay que tener mucho cuidado al valorar los elementos de prueba aportados en juicio. Ya luego comentaremos algunos otros casos, espero que nos dé oportunidad. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra intervención? Gracias, Olegario. Bien, vamos a lo que nos dice Davis Echandía del principio de igualdad de oportunidades para la prueba. ¿Sí? Que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas. Es un aspecto del principio más general de la igualdad de las partes ante la ley procesal, según el cual se exigen las mismas oportunidades para la defensa y se rechazan los procesos privilegiados. Y principio de igualdad procesal. Por tanto, igualdad en la oportunidad probatoria. Este es un tema interesante, pero que ingresa también en el contexto de lo que hemos llamado el debido proceso. El proceso no cumple con el principio de debido proceso si a una de las partes se le niega el derecho de probar la veracidad de sus afirmaciones. Y estoy hablando del derecho a probar, no de la carga probatoria. Pero aún tratándose de la carga probatoria, no podríamos darle un plazo al actor para desahogar la carga de la prueba y un plazo diferente al responsable o demandado para el mismo efecto. No, deben tener igualdad de oportunidades. Y así como uno puede ofrecer y aportar pruebas supervenientes, que el otro tenga también la oportunidad de ofrecer y aportar pruebas supervenientes. Que ambas partes contendientes tengan la oportunidad de conocer las pruebas que ha ofrecido su contraparte. El principio de la igualdad de oportunidades para otro efecto que vamos a ver en unos momentos. Tenemos también el principio de la publicidad de la prueba. Es consecuencia, nos dice Hernando Davis Echandía, de su unidad y comunidad, de la lealtad, la contradicción y la igualdad de oportunidades respecto de ellas se exige. Significa que debe permitirse a las partes conocerlas e intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tienen en alegaciones oportunas. Pero también significa que el examen y las conclusiones del juez sobre las pruebas o sobre la prueba deben ser conocidas de las partes. Se relaciona también ese principio con el de la motivación de las sentencias. Si la publicidad de la prueba debe ser del conocimiento de todas las partes litigantes. No puede la prueba quedar guardada, oculta, no a la vista de los demás. Puede estar resguardada, pero debe haber el conocimiento de que ahí obra la prueba bajo resguardo específico por su naturaleza o bien por su trascendencia. Y sin embargo, cuando la contraparte solicite conocer esa prueba, se debe con todo cuidado
pero se debe poner a su disposición para su conocimiento e incluso para poderla objetar o poderla aceptar si es el caso. El principio de publicidad no se puede quebrantar sin incumplir las reglas del debido proceso. Y si no cumplimos las reglas del debido proceso, lo actuado será nulo. Y por supuesto, las partes que dieron motivo a la nulidad sufrirán las consecuencias de esa conducta. La objeción de la prueba es parte del principio de contradictorio que tienen las partes. Contradecir, el principio de contradictorio es contradecir la prueba que ha ofrecido una parte, porque no sea idónea, porque no sea suficiente, porque no sea admisible, porque no tenga el valor que pretende darle el oferente de la prueba. Por muchas razones se puede llevar a cabo la objeción. En el caso de los testigos, se puede objetar al testigo, no solo el testimonio, sino al testigo. No puede saber lo que dice que sabe y le consta, porque ese día este señor o señora estaba en este otro lugar. Yo ofrezco prueba para demostrar lo que estoy diciendo. Por tanto, no es un testigo presencial. Y si solo se aceptan testigos presenciales, pues el testigo no presencial quedaría descartado del catálogo de pruebas que se puedan ofrecer en el caso concreto. El principio de publicidad de la prueba, de la no secrecía de la prueba, de la no reserva de la prueba, es importante para la adecuada defensa de la contraparte. Tenemos también el principio de preclusión de la prueba. Nos dice Davis Echandía, se trata de una formalidad de tiempo y oportunidad para su práctica. Es una de las aplicaciones del principio general de la preclusión en el proceso. Se habla de preclusión generalmente en relación con las partes, es decir, como la pérdida de la oportunidad para ejecutar un acto en interés de éstas. La preclusión probatoria se relaciona con la carga de la prueba en cuanto impone a la parte interesada en suministrarla la necesidad de hacerlo en la etapa pertinente del proceso. ¿Se acuerdan lo que es la preclusión? Porque hablamos aquí del principio de preclusión de la prueba y nos dice Davis Echandía que es una especie de la preclusión en general. ¿Qué es la preclusión? Adelante, Fernando. Es la pérdida del derecho por haberlo ejercitado. Bueno, más bien es sí, ya no se puede ejercitar el derecho, ya no tiene el derecho por haberlo ejercitado o por no haberlo ejercitado en el plazo concedido. A ver, yo creo que la primera parte no, porque si ya se ejercitó, no precluyó, ya se ejercitó o se ejerció. La preclusión es la pérdida de la oportunidad procesal para llevar a cabo una conducta procesal dada la inactividad del interesado dentro del plazo correspondiente. Si pérdida por inactividad dentro del plazo correspondiente. Si ya ejerció el derecho o si ya cumplió la conducta constitutiva de carga procesal, no podemos decir que precluye, aunque esta afirmación la encontraremos en muchas tesis, incluso en jurisprudencia
y en sentencias del tribunal. Sí, es un error. La preclusión solo es es pérdida de el derecho o posibilidad de llevar a cabo una conducta procesal por la inactividad del legitimado para ello dentro del plazo previsto en el proceso. Sí, lo digo en términos demasiado generales, porque estamos hablando aquí de la carga procesal, pero la prueba no solo es carga, también es derecho. Y si no se ejerce el derecho a tiempo, precluye. Se pierde ese derecho por no ejercicio. No solo es preclusión de la carga, sino quizá también de deberes. Yo pienso que sí, en el proceso, en el derecho procesal, las partes tienen derechos, tienen deberes jurídicos y algunos específicamente denominados cargas procesales. Sí, entonces, la preclusión del derecho a la prueba o de la carga de la prueba es por no haber hecho el ofrecimiento o aportación de pruebas dentro del plazo previsto. ¿Previsto en dónde? Pues depende, normalmente está previsto en la ley, pero puede ser un plazo que sea concedido por el tribunal, caso en el cual hablamos de plazo jurisdiccional o, como muchos dicen, plazo judicial. Plazo legal, el que está previsto en la ley. Plazo jurisdiccional, el otorgado por el tribunal. Plazo convencional, el pactado entre las partes cuando el pacto sea procedente, por supuesto. Bien, entonces la carga de la prueba precluye. En los procesos que tenemos sistematizados de manera tradicional, habrá una etapa probatoria. Depende de la ley aplicable al caso particular, cuántos días abarca esa etapa probatoria. Y en la etapa probatoria podemos comparecer a ofrecer pruebas, a aportarlas, ya pedirle al tribunal que las tenga por ofrecidas y aportadas, pero además que las admita, en su caso que las prepare, las desahogue y en su oportunidad que las valore. Depende de la naturaleza de la prueba, depende de la legislación que estemos aplicando en el caso concreto. El término preclusión es de una importancia especial en la materia procesal y en lo que estamos viendo en el contexto del derecho probatorio. Porque si no se ejerce esa facultad o esa conducta en el plazo establecido, pues entonces se pierde y en materia de pruebas podríamos quizá hablar posteriormente de pruebas supervenientes. Pero si la prueba que no ofrecí en su momento la quiero ofrecer posteriormente como prueba superveniente, lo más probable es que la contraparte se oponga a su admisión. Si es que no lo advierte de manera inmediata el tribunal, o el tribunal pudo haber admitido equivocadamente. Al momento de valorar las pruebas, tendrá que manifestar que no las toma en cuenta porque son pruebas ofrecidas y aportadas fuera del plazo legalmente previsto. Bien, ¿algún comentario? Eduardo, veo que con mucho interés has seguido estos temas, pero en algunas ocasiones veo que mueves la cabeza. No sé si estamos de acuerdo o si hay alguna otra opinión.
Todo bien, doctor. Gracias, Eduardo, muy amable. Bueno, tengo una pequeña duda. Adelante. ¿Ya ves como si tenías razón? Ve que para acreditar la violencia política, antes mencionábamos o teníamos que acreditar el modo honesto de vivir. La Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 28 de 2022 dijo que sí había contradicción y que no era correcto lo que decía el tribunal. Derivado de esa contradicción, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se puede acreditar? Pero no fue el tema de acreditar el modo honesto de vivir, sino la pérdida del modo honesto de vivir como sanción. Sí, ese fue el problema, porque el modo honesto de vivir es una presunción. Sí, todos somos honestos, salvo prueba en contrario. Sí, el que desconozca o niegue una presunción tiene que ofrecer y aportar prueba en contrario. ¿Qué va a pasar ahora que la Corte ha determinado que no se puede imponer como sanción, cuando menos en estas circunstancias? ¿Y qué va a pasar con las que ya se impusieron? No, lo que ya se impuso ya es cosa juzgada. De aquí en adelante, parece que ya no se podría imponer como sanción la pérdida del modo honesto de vivir por haber incurrido en violencia política en contra de las mujeres por razón de género. ¿Sí? Y además, acuérdense que en la nueva legislación no sabemos lo que pase con esta nueva legislación. Yo estoy convencido de que es inconstitucional y que la Corte así debe declarar, pero no sabemos lo que vaya a pasar. Por lo pronto está vigente, por lo pronto se aplica y ha establecido que el tribunal no puede imponer más sanciones que las que están previstas en la ley, ni por mayoría de razón ni por analogía. Y como en la ley no está prevista la pérdida del modo honesto de vivir por haber incurrido en violencia política en contra de las mujeres por razón de género, lo que va a pasar es que ya no va a poder imponer esta sanción, que en principio a mí me parece un tema cuestionable. Sí, porque el perder el modo honesto de vivir implica perder la ciudadanía. Esto creo que nadie lo ha analizado, nadie lo ha dicho. Creo, espero estar equivocado. Pero para ser ciudadano, establece la Constitución, se debe ser mexicano, primero. Segundo, haber cumplido 18 años de edad. Tercero, y tampoco se dice, estar en pleno ejercicio de la capacidad de ejercicio, en pleno goce de sus derechos civiles, establece en algunas partes la Constitución, y tener un modo honesto de vivir. El que no tiene modo honesto de vivir no tiene ciudadanía. Y si no tiene ciudadanía, no puede, por ejemplo, ser candidato a un cargo de elección popular. Y la sanción es bastante fuerte. Y no he revisado hasta dónde puede un tribunal imponer esta sanción. Pérdida del modo honesto de vivir, en consecuencia, pérdida de la calidad de ciudadano. Sí, es un tema complejo, un tema importante, porque desafortunadamente hemos visto mucha violencia en contra de las mujeres.
Y lo vemos todos los días en las noticias. Ya no la violencia política nada más, sino la violencia de distintas especies. De tal suerte que hablamos de feminicidios, no sé cuántos por hora o por día. Pero bueno, es otro tema, pero efectivamente de aquí en adelante, hacia atrás, dudo mucho que se pueda aplicar el criterio de la Corte sobre lo que ya está juzgado. Es cosa juzgada y como contra las sentencias del Tribunal Electoral no procede medio de impugnación alguno, al ser cosa juzgada, vale todo lo anteriormente hecho o resuelto. Y aquí en adelante prevalece el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero haberte contestado, Eduardo. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Vamos a suspender en esta parte porque tenemos otra clase de 7 a 9 y le prometí, pero además ya nos habían dicho que debemos concluir 10 o 15 minutos antes. Ya le había prometido al profesor que viene a las 7 que dejaría libre el salón al 5 para las 7. ¿Sí? Nos veremos mañana. Mañana continuamos con este apartado y el viernes empezaremos uno nuevo. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Pásenla bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.